Hace días comenzamos a ver un poco sobre la tentación y la palabra de Dios, cómo Satanás tergiversa la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la tentación, los mandamientos de Dios o el mandato de Dios y la obediencia. Cuando ya entramos a ver la relación que tuvo Satanás con la caída del hombre, ciertamente estamos hablando de principios espirituales que claramente se ven plasmados en lo que es guerra espiritual. Hoy vamos a hablar un poco de cómo Satanás, la intención de Satanás es llevar al hombre a desobedecer el mandamiento de Dios. Inmediatamente Satanás lleva al hombre, a Adán y a Eva, a la desobediencia. Inmediatamente el hombre sale de la cobertura de Dios, de la bendición de Dios, del plan de Dios, y cae bajo la maldición y el juicio de Dios. Entonces la obra directa de Satanás es llevar al hombre a desobedecer a Dios. Mira lo que dice, y se los leo, Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que en la vida y en la muerte hay dos palabras claves: obediencia y desobediencia. La salvación, la vida, la gracia, todo viene por la obediencia de Cristo, pero también el juicio, la maldición y todas las consecuencias que eso los trae la desobediencia. Y el punto clave donde Satanás vino a tentar a Adán y Eva fue en desobediencia a lo que Dios les había mandado. Nosotros debemos ser conscientes del trabajo de Satanás en contra del hombre, en contra del propósito de Dios, porque Satanás es como nuestro adversario, como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vamos a leer así Génesis 3, verso 1. Y vamos a comenzar a meditar en este asunto. Dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya hablamos de esos asuntos, como hay una distorsión en la pregunta y aún en la respuesta de la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces las palabras de la serpiente ciertamente tienen la intención de matar a Eva y a Adán, porque es asesino, pero su intención es llevándolo a la desobediencia. Entonces vamos a hablar por eso de la desobediencia. Mira cómo dice Génesis 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esas palabras son interesantes. Dios pone al hombre en medio del huerto para que trabaje en el huerto y el huerto prospere, para labrarlo, pero también para guardarlo. El guardar habla de los peligros que tiene algo. Si tú tú necesitas guardar algo, es porque hay ciertos asuntos externos que lo pueden destruir. En el capítulo 3 nos damos cuenta de qué estaba hablando Dios. Como decíamos, de nosotros como hombres, y Adán no se dio cuenta de eso con Eva, debemos ser conscientes que Dios nos puso en un mundo donde hay una rebelión, donde hay unos espíritus malignos, donde se atenta a la voluntad de Dios y donde lo que Dios ha hecho se quiere destruir. Y en medio de eso Dios da un medio o hace algo para guardar al hombre de todo lo que está en contra de él. ¿Qué es lo que Dios hace con el hombre para guardarlo de ese enemigo que él tiene alrededor? Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que hizo Dios para proteger al hombre? Le dio un mandamiento. Ciertamente
Dios no creó el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Ciertamente ese árbol fue la corrupción de algo de la serpiente. Hay hermanos que se atreven a decir que de alguna manera hasta Satanás pudo haber alterado genéticamente la composición de este árbol, de malformarlo, de pervertirlo, de inyectarle lo que había en él. No sabemos hasta qué punto eso sea cierto, pero ciertamente este árbol representaba toda la rebelión, toda la maldad que había surgido en el corazón de Satanás. Cuando Dios manda al hombre que no coma de ese árbol, ciertamente Dios está guardando al hombre de una maldad que había surgido en el corazón de esta serpiente. El mandamiento, siempre que tú lo ves en las escrituras, el mandamiento es la manera que Dios protege al hombre de los peligros. En la prohibición, el mandamiento, la ordenanza de Dios siempre tiene como intención un bien para el hombre. Pero Satanás sabía eso y Satanás tira y trabaja para destruir eso que Dios ha dicho. Y muchas veces él viene a la mente del hombre a tratar eso, con que Dios os ha dicho, de alguna manera poniendo los mandamientos como si fueran algo malo, como si fuera algo gravoso, como si fuera algo que fuera a destruir al hombre, como si la prohibición de Dios fuera algo que trajera algo malo contra nosotros, pero es todo lo contrario. El mandamiento es bueno, el mandamiento es justo y es sanidad, es manantial de vida para los que lo oyen. Entonces hoy vamos a hablar de eso, un poco del mandamiento. La tentación siempre está, pero Dios nos guarda de la obra de Satanás a través de los mandamientos y la obediencia es el camino de la bendición. Entonces vamos a leer varios pasajes. Vamos a leer un pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 11, verso 18. Antes de eso citamos la cita que habló Santiago. Santiago decía, miren, el principio de la guerra espiritual es este: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero una persona no puede enfrascarse en una lucha de frente contra Satanás, contra la serpiente, si él no se somete a Dios. O sea que el camino de la prosperidad en medio de la guerra, en medio de la bendición, en medio de las luchas, está demandado, está trazado según el sometimiento y la obediencia que nosotros tengamos a Dios. Satanás ciertamente es más fuerte que nosotros, ciertamente es más astuto que nosotros, ciertamente tiene más experiencia con nosotros, pero Dios nos ha dado sus mandamientos para guardarnos de la obra de Satanás. El mandamiento es la manera como Dios protege al hombre y lo guarda de todos los peligros que Satanás puede llevarlo a cometer o llevarlo a hacer, que lo pueden destruir. Entonces mira lo curioso, nosotros a veces hablamos de ciertas leyes espirituales y la metafísica y el cristianismo habla mucho de esto, pero la ley más clara que tú ves desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, si se puede decir, es la ley de la obediencia. Dios siempre bendice a los que obedecen sus mandamientos, pero Dios también siempre maldice a los que lo desobedecen. Una vez un predicador dijo: Señor, bendíceme cuando te obedezca, Señor, pero también cuando tú veas que yo me estoy saliendo de tu voluntad, maldíceme para que yo entre en sí y vuelva a tus caminos. Y eso es algo que está en las Escrituras. Vamos a leer la capacidad que tiene el mandamiento cuando es obedecido de darnos la victoria sobre el maligno y sobre todas las circunstancias externas, contrarias, internas también. La vida cristiana es una vida que se debe caracterizar por la obediencia. Eso fue lo que no tuvo Adán y Eva. Esa fue la piedra que causó la caída tan terrible. Imagínate lo que decíamos en Romanos: toda la maldición, todo el juicio del pecado, todas las consecuencias vinieron por una sola desobediencia. Pero asimismo la salvación, la vida vino por solo una obediencia. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 11, verso 18. Hay hermanos que cuando leen la ley miran la ley mala, pero Pablo dijo que la ley era buena. Es más, la ley decía que cuando los otros pueblos vieran a Israel y vieran la ley que Dios le había dado a Israel, se maravillarían de lo que Dios le había dicho, porque en sí la ley es buena. El problema está
que el hombre es pecador. Pero mira lo que dice la ley. Deuteronomio 11, verso 18 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Cuáles eran las palabras? La ley, que eran mandamientos de Dios. Y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, que el hombre se deleitara en la ley y con sus ojos mirara la ley, que cuando fuera a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, que de eso nos habla las manos, la palabra de Dios se pesara en su corazón. Y no solo para los hombres, sino, y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Por qué Dios manda eso? ¿Porque Dios sea legalista? No, porque Él sabe que lo que más le beneficia al hombre es la palabra abundando en su corazón, de día, de noche, en su relacionamiento diario, en las reuniones, en su diario vivir. El hombre debería tener su palabra escrita en el corazón, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esos son los mandamientos de Jehová. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, y ven que el amor a Dios está muy relacionado con los mandamientos y la obediencia a los mandamientos de Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también. Mira ahora las recompensas y el fruto de la obediencia, aquellos que guardan, aquellos que están atentos. Mira que los mandamientos que el Señor le dio a Moisés y al pueblo de Israel eran más de 600. A Adán y Eva se les dio solo uno. Todos, pues de todo, pues, pero de este no comeréis. Y mira que la palabra comienza: Dios mandó al hombre, era un mandamiento. Y a veces cuando nosotros en nuestros tiempos, cuando uno dice hay un mandamiento, las personas piensan como un Dios bonachón que no tiene ninguna autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer. Cuando Dios nos dice qué hacer y qué no hacer, es porque Dios es bueno y quiere lo mejor del hombre. Y Él sabía y le dice a Israel todo lo que les va a traer, las bienaventuranzas que les va a traer, estar atentos a esa palabra de una manera diligente. Y dice: si ustedes cumplen lo que yo les dije, si ustedes guardan lo que yo les he dicho, atesoran en su corazón, me aman y me siguen, mira lo que dice el Señor: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. O sea que la victoria aún contra nuestros enemigos más grandes, mayores, más poderosos, no radica en nosotros mismos, sino radica en cuán dispuestos estamos a obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Es el camino de la prosperidad espiritual. Ese es el camino de la madurez, la obediencia. Y dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Mira estas palabras: ni el mismo Satanás, hermano, porque si tú te sometes a Dios, el mismo enemigo lo puede resistir, en algún momento huirá. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cuál es el camino de la bendición y cuál es el camino de la maldición? El camino de la bendición es la obediencia al mandamiento, y el camino del juicio y de la ira de Dios, el camino de la
desobediencia. Eso es algo que debemos entender, porque la única manera en que Dios pueda prosperar, la única manera en que Dios nos pueda dar la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre la serpiente, es en la medida que nosotros estamos bajo sus alas. Y eso es obediencia y guardando sus mandamientos, amándole y siguiéndole de todo corazón. Vamos a ver, Adán y Eva no son un ejemplo. Adán y Eva es todo lo que no deberíamos haber hecho. Ellos desobedecieron y amaron y escogieron seguir la voz de la serpiente que obedecer a Dios. Pero como sabemos que Satanás no solo trabajó con ellos, sino sigue trabajando y está alrededor nuestro buscando cómo devorarnos, hoy queremos hablar un poco del ejemplo de un hombre que fue fiel y fue obediente, aún en una condición todavía más contraria que la que tuvo Adán y Eva. Vamos a hablar un poco del ejemplo de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 1 desde el versículo 5. Todos sabemos que Dios juzgó a las tribus de Israel y mandó un juicio por el rey de Babilonia. Cuando el rey de Babilonia llega y lleva cautivo al pueblo de Dios a Babilonia, el rey manda que entre los príncipes de Israel se escojan varones de buen testimonio, prudentes, de ciertas características, sabios, entendidos, para que puedan estar en medio del palacio real. Entre eso está Daniel y sus amigos. Y mira lo que dice ahí en el verso 5, 1:5, Daniel 1:5. Y le señaló el rey representa, más adelante Dios mismo se lo dice a Daniel, ¿no? El rey representa el imperio babilónico, representa una de las cabezas del dragón. Ha sido uno de los imperios donde Satanás ha expresado más su poder, su gloria, a tal punto que cuando Dios en el capítulo 2 muestra el imperio de Babilonia con la estatua que vio este hombre en el sueño, la parte más gloriosa de la estatua es la cabeza, que es de oro y representa al mismo rey de Babilonia. O sea, la parte del imperio tal vez de Satanás más gloriosa en la historia de la humanidad, donde Satanás expresó más lo que él era de alguna manera. Y dice que en medio de un imperio pagano, corrupto, un rey que representaba una de las cabezas del dragón, del diablo, como lo dice Apocalipsis, está este muchacho con sus amigos. Así como Eva y Adán estaban en un huerto de Edén, rodeados de una serpiente, así ellos estaban en la misma boca del dragón, hermano. ¿Sí? Babilonia. ¿Cómo sería que la apostasía pronosticada para el final de los tiempos es comparada con esto? Babilonia, ¿sí? La gran ramera. Un imperio lleno de idolatría, un imperio lleno de corrupción, perversión, inmoral, droga, borracheras. Esto era unos tiempos bastante difíciles. Pero ahí es donde la obediencia a los mandamientos de Dios es probada. En la guerra, ¿sí? La guerra espiritual no se gana cantándole canciones al maligno, ¿sí? De que espíritu huye y que no, la guerra espiritual se gana obedeciendo los mandamientos que Dios ha dicho. Mira lo que el ejemplo de Daniel. Y le señaló el rey ración para cada día, porque en un mundo corrupto y corrompido, Satanás quiere alimentarnos con la basura que está en su mesa. Satanás se ha pervertido a través de la historia de la humanidad con el hombre, comiendo del hombre, el polvo él comió, y se ha vuelto tan corrupto que él, la manera con que se alimenta del hombre es destruyéndolo a través de lo que es la comida. Aquí la comida, tú me dices, pero bueno, ¿qué malo tiene que Daniel comiera carne o que comiera cierta comida? El problema no era que era comida de carne o era legumbres. El problema era que todo lo que se le ofrecía al rey, todo lo de la mesa del rey, era una mesa de demonios ofrecido a los ídolos. Posiblemente lleno de sangre, lleno de cosas, de comidas que Dios en la ley había mandado, porque la ley mandaba comer ciertas cosas y comer y no comer ciertas cosas. Todo eso nos habla de asuntos espirituales ya en nuestro tiempo, pero igualmente nosotros vivimos en un mundo donde Satanás quiere embutirnos toda clase de basura por la televisión, por la música, por todos los medios que él pueda. Él quiere llenarnos de esa basura, por nuestras amistades, por muchos medios. Y Daniel estaba en ese ambiente. Imagínate, Daniel viene como esclavo, bajo el cautiverio, en una situación
donde él tal vez no podía hacer mucho, y mira lo que pasó. Y le señaló el rey ración para cada día. Esa es la comida de Babilonia, el rey de Babilonia, que ciertamente es una de las cabezas de Satanás. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A este el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel, en medio de ese contexto, mira lo que pasa con Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Entonces pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira la actitud de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Eso ciertamente nos habla de la responsabilidad moral del hombre. El hombre, aunque después de la caída moralmente está bajo el pecado, viene la gracia en Cristo en nuestros días, y la gracia nos da la capacidad de tomar la decisión por Dios, como dice Pablo, presentaos vuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces llega el momento en que el Daniel conoce la condición pagana del reino, conoce la comida del reino. Él sabía que muchas de las cosas que comía el rey, Dios por su ley, por su mandamiento se las prohibía. Entonces Daniel toma la decisión delante de Dios de no contaminarse. Nosotros, al ver la inmundicia en el mundo que vivimos, debe llegar el momento en que tomemos la decisión de no contaminarnos. Hay cristianos que dicen: yo sé, pero le estoy orando para que el Señor me ayude. Pero el Señor nunca nos va a ayudar hasta que nosotros no tomamos la decisión seria y firme delante de Él de estar en contra de ciertas cosas. Una posición liviana, una posición permisiva, solo hace que nosotros estemos propensos a desobedecer lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Entonces Daniel se propone en su corazón no contaminarse de eso. Dice: ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira que aquí vemos que Dios le da gracia a Daniel después con las palabras con el eunuco. Pero ¿qué hubiera pasado si el eunuco le hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado donde Daniel hubiera sido obligado a comer de ese tipo de comida? Más adelante, por el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel era un hombre con convicciones, al tal punto que estuvo dispuesto a morir por obedecer el mandamiento de Dios. ¿Sí? O sea, seguramente si el eunuco le hubiera dicho que no, Daniel se hubiera enfrascado en una situación que no le hubiera importado hasta perder su vida. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios? Esas son palabras que deben empezar en nuestro corazón. Pero hermanos, nadie tiene convicciones profundas si no es una persona que ama el mandamiento de Dios. Cuando uno ama la palabra de Dios, la palabra nos llena de convicciones. Y estas son las que nos van a sostener en medio del conflicto. Miren lo que dicen los Salmos. Hay tantos versículos para hablar de este tema, pero tenemos que reducirlos, así que vamos a leer por lo menos unos pocos. Este es un pasaje que habla de lo que el Señor vino a hacer. En Hebreos se cita Salmo 40, verso 8. Son palabras que el mismo Señor cita cuando Él viene, y la cita el autor de Hebreos. Dice, y era un salmo, mira lo que decía el salmista. Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad. ¿Por qué Daniel no comía? Porque él prefería hacer la voluntad del Señor a donde lo había puesto. Dios mío. Mira que la voluntad del Señor no era algo gravoso, no era algo difícil para Daniel, sino que era algo que le agradaba a Daniel. En hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Pero por qué? Y tu ley está en mi corazón. En medio de mi corazón. Cuando la palabra está en nosotros, ella nos estimula a obedecer la voluntad de Dios, a hacer su voluntad. Mira cómo lo dice el Salmo 119.
Salmo 119, desde el verso 1. Por lo menos vamos a leer la primera parte del Salmo 100. Todo el Salmo 119 es precioso, pero por lo menos la primera parte. El Salmo 19 está dividido por las letras del alfabeto hebreo, que son 22, y cada letra está dividida por 8 versículos. Eso se ve más cuando tú ves el esquema del Salmo en el hebreo, pero solo vamos a leer la primera letra, que sería el verso 1 al 8, y dice: porque ahí comienza todo el camino espiritual, en la medida que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios. Dice Salmo 119, verso 1: bienaventurados los perfectos de camino. Pero ¿cómo vamos a ser perfectos? El Señor le dijo un día a Abraham: Abraham, anda delante de mí, ser perfecto. ¿Cómo vamos a ser perfectos? Ahí dice: los que andan en la ley de Jehová. O sea, los que caminan sobre las palabras, los que piensan en la palabra, los que tienen su palabra delante de sus ojos, los que han escrito sus mandamientos en sus manos, los que en los postes de su casa están escritos los versos, los que caminando para la calle, en el camino, en la casa, al acostarse y al sentarse, la palabra de Dios es importante para ellos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. La bienaventuranza, la bendición viene de guardar la palabra de Dios. Y con todo el corazón le buscan. Pues ¿qué? La palabra nos guarda del pecado, de la desobediencia. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste, ese fue el mandamiento de Dios siempre desde las primeras palabras que le dijo a Adán, la ley de Moisés, los profetas, y aun cuando vino Cristo, y aun en el final de Apocalipsis encontramos esto: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá, decía el salmista, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este es como Daniel, este está diciendo: Señor, ojalá, te ruego que tú me ayudes para que mis caminos sean ordenados a tal punto que mi vida sea una vida de obediencia a lo que tú has dicho. Cuán bueno, como dice al comienzo, sería para mí guardar tu ley. Cuánta bienaventuranza, cuántas cosas tú podrías hacer conmigo si yo realmente me deleito en tu palabra, está diciendo el salmista. Entonces no sería yo avergonzado. Y eso tú lo vas a ver en todo el libro de Daniel. A pesar de que Daniel tuvo las luchas, que tuvo los problemas, que tuvo la persecución que tuvo, Dios nunca lo dejó en vergüenza. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Porque hoy en día aún vemos que mucha de la alabanza que se hace a Dios no es recta. ¿Por qué? Por la falta que hay de la palabra, del mandamiento en medio de nosotros. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos, mira la decisión del salmista: tus estatutos guardaré. Pero él sabe que él no lo puede hacer solo, pero le dice el Señor: no me dejes enteramente. Pero ese ruego de no dejarme enteramente precede o va después de la decisión del corazón. Cuando Dios ve una persona que toma una decisión verdadera de seguirle, de honrarle, de guardar su palabra, Él hace todo lo posible que esa persona, para que esa persona débil, insuficiente, lo pueda llevar a cabo. Una persona nunca va a vencer el pecado, nunca va a vencer el mundo, nunca va a vencer la tentación, nunca va a vencer al diablo si ella antes no ha tomado la decisión de tomar en serio la palabra de Dios. Porque Dios no respalda a la persona tibia, Dios no bendice a la persona que camina entre dos caminos. Miren, el asunto es tan serio que el Señor dice un día por boca de Pablo: miren, hermanos, los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Más adelante en el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué Daniel tenía tanto temor de comer cierta comida, hermanos? Porque eso claramente era un agravio a la ley que Dios les había dado como judíos. ¿Sí? Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
El creyente, la persona piadosa, ama la ley de Dios y ama aprender la ley de Dios. Quiere conocer la voluntad de su Señor a través de la palabra. Salmo 66, 18, se lo leo. Si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A veces nosotros queremos que el Señor nos responda, que el Señor haga, pero cuando nosotros amamos la iniquidad, miramos la iniquidad, eso ciertamente nos cierra las puertas de las bendiciones de Dios y nos atrae al juicio, al pecado, a la maldición. Sigamos leyendo Daniel 1, verso 9. Estábamos en el 8. Dice que Daniel toma esa decisión y el Señor respalda esa decisión. A veces nosotros nos proponemos estudiar, nos proponemos trabajar, nos proponemos comprar, nos proponemos esto y esto, pero una decisión que debemos proponernos en nuestro corazón es el obedecer el mandamiento, amarlo, conocerlo, entenderlo, buscarlo. Dice Daniel, dice en el 9, y puso Dios a Daniel en gracia, ¿sí? Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A veces uno lee esos pasajes no solo en Daniel, sino cuando uno lee la historia de José, que el Señor bendijo a José y que le dio gracia delante de su jefe. ¿Y por qué le dio gracia? Por la actitud con la que estos hombres se acercaban delante de Dios. La actitud que tenían ellos por la palabra de Dios. Y dice... Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor. Mira cómo, sí, hemos visto varios estudios donde el Señor hace resplandecer su luz sobre el rostro de sus siervos, ¿sí? Hay un gozo. Miren, hermanos, el camino de la obediencia es el camino de la alegría. Satanás le ofrece cosas, atrae los ojos de los hombres, como vamos a ver en la tentación, los incita en su carne, les promete una gloria en este mundo, pero todo eso tarde o temprano solo trae dolores. Ponte a pensar las consecuencias, no más con sus hijos, la consecuencia y el dolor que trajo para Adán ver que su hijo matara a su otro hijo con odio y con maldad. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia trajo para su familia Adán por su pecado, porque el camino del dolor es el camino de la desobediencia. Pero siempre que nosotros obedecemos, siempre que nosotros honramos a Dios, vamos a llenar de alegría y de luz nuestro rostro. Dios no nos va a dejar caminar pálidos, Dios no nos va a dejar caminar en vergüenza. Él siempre va a sacar y va a levantar nuestro rostro aún sobre nuestros enemigos, y van a ver la gracia del Señor, la paz del Señor, la alegría del Señor, el fruto de la bendición, ¿sí? Y dice que su rostro resplandecía. Dice, el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El mandamiento, la palabra de Dios nos fortalece, nos da firmeza, nos da fortaleza, nos da carácter, nos da principios, como decíamos ahorita, nos da convicciones. Eso es fortaleza, hermano. Eso solo lo hace la palabra de Dios, ¿sí? Y dice: así pues, Melzar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos
Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Esto fruto de qué es, hermano? De la obediencia, la inteligencia, la gracia, la fuerza. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. La obediencia a Dios nos trae hasta bendiciones delante de los hombres. Aún las demás personas ven cuando una persona tiene la bendición, la gracia de Dios. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ese 10 veces mejores es bastante interesante, porque 10 fueron los días que Dios permitió que ellos fueran probados. Y en la medida que ellos fueron probados, esa fue la misma medida en la que ellos fueron bendecidos por Dios. El número de 10 es el número de bendición, pero también el número con el que Dios los prosperó. Vamos a hablar un poco del número 10, por lo menos en algunos pasajes de la Biblia. El número 10, que habla de los días que ellos fueron probados, es el número de los mandamientos de Dios. Mira lo interesante. 10 son los mandamientos. Si usted lo quiere anotar, Deuteronomio 10:4 se lo leo. Y escribirás en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. El número 10 es el número de los mandamientos de Dios. O sea, días donde ellos van a ser probados si obedecen verdaderamente a Dios o si no obedecen. Qué cosa seria, ¿no? El Señor a veces nos pone en situaciones, en circunstancias donde realmente se nos prueba cuán verdadera es nuestra convicción para obedecer su palabra. Daniel pudo haber sido fiel un día, pudo haber sido fiel 2 días, pudo haber sido fiel 3 días y al cuarto día abandonarlo, ¿sí? Pero el 10 habla del tiempo en que el hombre fue probado, en que el hombre estuvo dispuesto a obedecer el mandamiento de Dios. Las tentaciones no duran para siempre. Pero cuando una persona ve el mandamiento, obedece el mandamiento y se afirma en ese mandamiento por un periodo de tiempo, él va a ver cómo después el Señor le da la victoria sobre esas áreas, sobre Satanás, sobre la tentación, sobre la guerra que él pone contra él. Número 10, número de los mandamientos de Dios. Porque, miren, hermanos, hay algo que es verdad. Tal vez ahorita estamos pasando luchas en ciertas áreas. No son para siempre. Hay pecados que a veces el cristiano tiene y cree que siempre va a ser su derrota. Cuando el cristiano escucha la palabra de Dios, se dispone a obedecerla y se para firme en la palabra de Dios, llega el momento que la tentación huye, Satanás huye. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha sometido a Dios y la obra de Satanás no es permanente. ¿Por qué? Porque el único que permanece es Dios. Satanás llega al punto que se devuelve, huye delante de vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el hombre ha resistido. ¿Sí? Cuando el hombre resiste el tiempo que Dios ha determinado, de ahí en adelante lo que él recibe es 10 veces más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es la característica de la prueba y la bendición. Vamos. Otro aspecto del número 10 que habla del periodo de prueba está en Génesis 24, verso 9. Como son varios pasajes, así lo podemos leer. 10 fueron los camellos que llevaba el siervo de Abraham, que sirvieron de prueba para la que iba a ser esposa de Isaac. Génesis 24, desde el verso 9. Cuando Abraham vio que su hijo ya tenía edad para casarse, le manda a traer una esposa a través de su siervo. Esa esposa es figura de la iglesia, porque Isaac es figura del hijo de Abraham, que es Cristo. Dios quiere una esposa para su hijo, pero esa esposa va a ser escogida en la medida que ella está dispuesta y diligentemente a obedecer el mandamiento de Dios, el deseo de Dios. Pero mira lo curioso en esta mujer. Esta mujer ni conocía el mandamiento que el siervo de Abraham le había puesto a Dios
para cumplirlo, y aún así estuvo dispuesta a hacerlo. Nosotros a veces queremos saber la voluntad de Dios, pero el hermano Watchman Nee decía, y lo dijo citando un verso de la palabra, decía: Dios no nos va a hablar, ni nos va a mostrar, ni nos va a decir cuál es su voluntad, hasta que en nosotros no haya una verdadera disposición de obedecerla. Dios muchas veces no habla, no responde, porque Él sabe que en nuestro corazón no queremos obedecerle. Cuando Él ve disposición, Él habla, Él responde, Él contesta, Él muestra qué pasos debemos tomar día tras día. Pero depende de la disposición al obedecer la palabra. Ese 10 nos habla de estos camellos, que esta mujer estuvo dispuesta a alimentar. Dice Génesis 24, verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Ir a traerle la mujer a su hijo. Y el criado tomó 10 camellos, así como los 10 días de prueba de Daniel, de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Porque ciertamente el camello, aunque es un camello alimentarlo, porque el camello se puede tomar hasta no me acuerdo si son 330 litros, no, me parece que son 3.000 litros de agua, 300 litros de agua, multiplicado por 10, estos 10 camellos tomarían 3.000 litros de agua. Un camello toma porque él acumula agua. O sea, el camello es un camello alimentarlo, es dificultad, porque aunque los mandamientos de Dios traen bendición, ciertamente vamos en contra de todo lo normal. Imagínate el restaurante del rey de Babilonia. Cerdo, comida con sangre, comida que aparentemente es agradable y codiciosa. Y Daniel comiendo verduras y agua. Un día, 2 días. Ciertamente la obediencia al Señor no es fácil, pero no es gravosa. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios ama la voluntad de Dios y se goza en obedecerle, aunque eso implique algo de sacrificio, porque aunque los camellos son difíciles de alimentar, llevan consigo cantidad de regalos. Esos son los frutos de la obediencia. Siempre que tú obedeces a Dios por un tiempo, siempre Dios te va a bendecir, siempre Dios te va a prosperar. Siempre Dios trae regalos consigo. Siempre, hermanos, siempre. Aún a los que mueren en Apocalipsis porque guardan los mandamientos de Dios, les está preparada una corona de gloria. Siempre la obediencia, siempre los camellos vienen con regalos. ¿Sí? Y dice, y mira esta frase, con toda clase de regalos escogidos. Qué frase tan preciosa, ¿no? Toda clase, o sea, no son cualquier clase de regalos. Dios tiene cosas escogidas para nosotros cuando le obedecemos. De su Señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Con mi señor, miren, esa es la prueba, ¿sí? Esa es la circunstancia en la que el siervo de Abraham quiso para probar el corazón de las mujeres. Así también nosotros nos vamos a encontrar con circunstancias que aparentemente son comunes, de la cotidianidad, de nuestro diario vivir, pero realmente detrás de muchas de las cosas que nosotros vivimos está Dios probando el corazón.
Porque el número 10 es el número de la prueba donde se escogen los verdaderos hombres de Dios. Los que le han de obedecer, los que le han de seguir. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. ¿Sí? Era la costumbre de las mujeres de la época. En esa época no había acueducto ni nada, sino salían a traer el agua de las doncellas. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, no había acabado de orar, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe mi señor. Y mira estas frases, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Miren esa palabra. ¿Saben cuál es la palabra que caracteriza a esta mujer en este pasaje? Diligencia. Hay cristianos que para tomar una decisión en algo que el Señor les ha hablado son, ay, es que, no, hermano, diligencia. Diligencia. Mire, la mano del diligente Dios la prospera. Dicen, el diligente se sentará con los reyes. Qué cosa preciosa, ¿no? La diligencia es una virtud. Pero mira la diligencia a obedecer el mandato de Dios, que es lo que estamos tratando, ¿no? El mandamiento. Hoy, Señor, ayúdanos. Y dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, o sea, no fue que él le dijo, sino ella, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. 300 litros por camello, imagínate, en un cántaro. Y se dio prisa. Mira esas palabras tan claves, ¿no? Y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Mira, diligencia. Corrió. Qué frases, ¿no? Y son 10 camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella. Callando, porque a veces en medio de las pruebas y las circunstancias Dios guarda silencio, pero dice la palabra, los ojos de Jehová están recorriendo toda la tierra, buscando quién tiene un corazón perfecto para con él. Qué frases, ¿no? A veces el Señor uno no lo ve, pero sus ojos nos están observando, examinándonos. A ver quién tiene un corazón para con él. Y dice que estaba maravillado, callado, para saber si Jehová había de prosperar su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, esos son los 10 días, o los 10 camellos, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y mira, aquí están 10 veces más que el otro. Y 2 brazaletes que pesaban 10, seguramente del peso del oro, 10 ciclos. Eso es la recompensa. Y esta es la pequeña, porque ahí vienen más regalos y mira, esta mujer pasó a ser una mujer normal del anonimato a ser la esposa del hijo de Abraham, aquel hombre que recaían sobre sus espaldas todas las bendiciones que traerían al Mesías y la salvación para toda la tierra. El número 10 habla de los periodos de prueba con los cuales el Señor prueba nuestro corazón para podernos bendecir y escoger. 10 número de mandamiento, 10 pruebas a ver si vamos a obedecer y cumplir el mandamiento de Dios. En Apocalipsis aparece este 10 también en una situación bastante terrible. Apocalipsis 2, verso 10. A Esmirna el Señor les habla este pasaje, y Esmirna habla del periodo de los tiempos donde la iglesia va a ser perseguida, la iglesia sufrida, la iglesia mártir, la iglesia que va a ser probada. Y ese número 10 vuelve a aparecer. Dice el Señor en Apocalipsis 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, porque hay un enemigo en medio de nuestro huerto, ¿no? La guerra no es contra carne y sangre, sino detrás de todo eso, ¿quién está? Un mentiroso que quiere matar y destruir. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y el Señor a veces le permite al diablo hacer eso con sus hijos, perseguirlos, echarlos en las cárceles. Dice, ¿pero para qué? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sí el 10? El número 10 de prueba. Sé fiel. Ay, Señor, qué palabra, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ese es el mandamiento de Dios, ¿qué? Ser fiel hasta la muerte. Pero el mandamiento siempre trae una recompensa, ¿qué? La corona de vida. O el pendiente de oro de 10 ciclos. O la gloria 10 veces más de sabiduría que la de los otros hombres. El número 10 también es tremendo. Número de obediencia, número de prueba. Pero también el número 10 es un número de salvación. Aunque el remanente sea 10, pueden traer salvación a una ciudad. Génesis 18, verso 31. Nosotros no sabemos cuánta bendición, cuánta gracia el Señor puede traer a nuestra ciudad, a nuestra familia, a las personas que nos rodean, con nuestra obediencia. Nosotros no sabemos porque Dios no ha derramado tantos juicios sobre nuestra ciudad. Siempre el que Él tenga un remanente de hombres que le amen y le sean fiel, a pesar de que ellos vivan en un mundo terrible y contrario, ellos son una bendición para ese mundo. Génesis 18, 31. Es la conversación de Abraham con el ángel de Jehová, nuestro Señor, y le dice a Abraham: Señor, si hubiere tantos en Sodoma y Gomorra, tú no juzgarías a los impíos con los justos. Si hubiere tantos, no. Si hubiere 30, Señor, si hubiere 30, no. Y dice y llega al último, mira lo que dice ahí en el 31. Y dijo: he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si yo hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. El 10, ¿saben qué representa, hermano? El remanente. Pocos, pero que sean por lo menos 10. Quizás se hallaran allí 10, no la responderé, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió de su lugar. O sea, miren las palabras del Señor. Si hubieran 10, así sea, justos que me obedecen, que me honran, que me aman, por esos 10 yo podría salvar a Sodoma y a Gomorra, hermanos. La bendición de la obediencia. Precioso, ¿no les parece esto? Solo 10, el remanente. Esos son la sal de la tierra, lo que no hacen que las cosas se pudran tan rápido, los que no hacen que el juicio de Dios llegue tan precipitadamente sobre este mundo. Qué cosas preciosas, ¿no? Daniel eran de esos remanentes, de esos obedientes a la palabra, de esos que traen bendición, de esos que son diligentes en el mandamiento de Dios. Mira que todo lo que Dios dice, hermanos, lo va a cumplir según nuestra obediencia. Ahí más adelante en Génesis 26, Dios le va a hablar a Isaac. Y le va a decir a Isaac: Isaac, no desciendas a Egipto porque yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y la razón por la que Dios va a bendecir a Isaac y a toda su descendencia es solo una, hermanos. Claro, ese era su propósito y su voluntad, pero la razón fue porque Abraham obedeció y guardó los mandamientos de Dios. Cuando Dios va a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice el ángel de Jehová: ¿acaso no le contará a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Mira esas palabras: Abraham, mi amigo. Pues así parafraseándolo, será aquel que enseña a sus hijos a guardar mis mandamientos. Qué palabras, ¿no? Abraham, mi amigo. ¿Por qué? Porque Abraham guardó los mandamientos del Señor. Mira lo que le dice ahora a Dios al hijo de Abraham acerca de la obediencia de Abraham.
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que dice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 26, verso 2 en adelante, estamos en el 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero ¿cuál es la razón? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Porque muchos escuchan, hermano, pero no todos guardan su precepto. Mis mandamientos, guardó el precepto, guardó los mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, toda la bendición que viene por el Mesías, hijo de Abraham, viene porque Abraham, aunque era un hombre de fe, era un hombre que obedeció y guardó la palabra. Porque hasta la fe es obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la salvación es por fe. Entonces, cuando una persona cree que está haciendo, obedeciendo al evangelio, ¿sí? Dice Pablo que el Señor lo mandó a predicar la obediencia a las naciones por medio de la fe. Qué cosas, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 103, verso 17 al verso 18. Este salmo es precioso. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Si nosotros tenemos un Dios que es amor, que es misericordia, pero no sobre todos, hermano. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero ¿quiénes son estos que lo temen? Sobre los que guardan su pacto. Y mira esta frase tan preciosa: y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ese es el camino de la bendición, es el camino de recibir la misericordia y la bondad de Dios, el acordarnos de sus mandamientos. Hay una historia bastante tremenda en Estados Unidos. Dicen que, se las leo, en Estados Unidos en el 47, en Texas 7, en 1947, ocurrió una explosión tremenda. Dice que fue considerada la segunda explosión más grande de la historia de la humanidad después de la bomba de Hiroshima. 3 barcos contenían explosivos abundantes que volaron por los aires. Y cómo sería la explosión, que la ciudad parecía como juegos pirotécnicos, así grandes y todo. Mira que la explosión fue evaluada como por 19 millones de dólares y produjo cientos de incendios. Hubo 551 muertos, 3.000 heridos graves y una pérdida de 150 millones de dólares por los daños producidos en los edificios. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero y de un estibador, que violando la prohibición de fumar dentro del barco, arrojaron la colilla sobre algún implemento inflamable. Entonces se produjo un pequeño incendio que después se comunicó con los depósitos de municiones y causó una terrible catástrofe. Todo esto surgió por la desobediencia de un hombre. Eso fue la caída de Adán y Eva, ¿no? Una desobediencia que trajo tanta muerte. Para terminar, leemos unos pasajes, hermano. Primera de Juan 2, verso 3 y verso 4. Juan, que es el que habla de que Dios es amor, también nos habla tan claramente en relación al mandamiento y a los hijos de Dios. Primera de Juan 2. Mira lo que dice Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso. Y mira esta frase tan seria, y la verdad no está en él. El asunto es tan serio que Dios dice, mira, los que guardan mis mandamientos me conocen y la verdad está en ellos. Los que no guardan mis mandamientos no me conocen. Los hijos de Dios son los obedientes. La Biblia habla de los hijos del diablo como los hijos de desobediencia. Leámoslo, Efesios 2, verso 2. Y eso éramos antes. Dice, Efesios 2, verso 2. Por eso cuando una persona se convierte al Señor, una de las características de su conversión genuina es el amor que ella tiene y el deseo que ella tiene de obedecer la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios. ¿Sí? Dice Efesios 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Esa es la misma corriente que sale de la boca del dragón, es la misma que surgió en Génesis, la desobediencia, llevar al hombre a desobedecerlo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia. Claramente la palabra nos muestra que Satanás lleva y trabaja en los hombres operando con un espíritu de desobediencia. Y claramente la Biblia nos muestra que los hijos de Dios son los que guardan sus mandamientos. Entonces vemos cómo la caída fue eso. La caída y la tentación que puso Satanás sobre Eva y Adán fue llevarlos a la desobediencia. ¿Qué nos guarda de Satanás y de sus obras, de sus artimañas? La obediencia a los mandamientos que Dios nos ha dicho. Amén. Sus mandamientos son buenos y, como dice la palabra, y no son gravos. El Señor nos ayude a conocerlos, a obedecerlos. Y siempre que lo hagamos vamos a ver la bendición que eso trae sobre nuestras vidas. Amén. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos delante tuyo, Señor. Tú nos abras estos asuntos tan serios, Señor, para que los consideremos en nuestro corazón, Señor. Queremos ser como Adán y sus amigos, que ellos se propusieron en su corazón no contaminarse, Señor, como un acto de amor y obediencia a tu mandamiento, como un acto de honrarte, Señor. Así queremos ser, queremos amar tu voluntad, Señor, buscar tu voluntad, hallar agrado y delicia en nuestro corazón en honrarte, en obedecerte, Señor. Queremos que tú mismo nos señales, como un día tú dijiste, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalaste a tus discípulos y dijiste que eran los que guardaban tus mandamientos, los que obedecían a Dios. Nosotros queremos ser señalados como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como hermanos tuyos por ti mismo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y fieles, así como tú le decías a Esmirna, hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a ser fieles cuando somos probados, a ser fieles en medio de la tentación, a ser fieles en medio de la lucha, Señor. Que podamos ver la victoria tuya sobre el mismo enemigo, sobre la serpiente, sobre el pecado, sobre el mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer hasta el momento en que tú nos recompenses, Señor, y veamos el fruto de tu bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos, guíanos, encamínanos, como decía el salmista, para guardar tus caminos y obedecer tus estatutos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor Jesús.